La sangre goteaba del filo. Este fue el final de la era Bakumatsu en Kioto. Los espadachines que enfrentaban a un joven pelirrojo cayeron ante él con unos pocos movimientos básicos. Otro grupo llegó. El capitán del primer escuadrón del Shinsengumi quería avanzar, pero lo detuvieron. Un hombre más experimentado quería representar a todos ante este luchador. Este hombre era Saetu Hajime, capitán del tercer escuadrón del Shinsengumi. Deseaba desafiar al joven pelirrojo, que no era otro que Hitokiri Badosei. En una oscura noche del pasado, un joven Hitokiri caminaba cuando una mujer lo detuvo, con la intención de enfrentar a este extraño con espada. Mientras corría, Hitokiri tropezó y cayó. Explicó que solo era un vagabundo errante. La espada en su cadera era solo un sakobatu con la hoja hacia adentro, casi imposible de usar. Después de aclarar el malentendido, Hitokiri fue liberado rápidamente. Al otro lado del pueblo, los guardias luchaban contra un asesino extremadamente poderoso. Ante la figura imponente, todos asumieron que debía ser Badousai. La joven de antes llegó justo a tiempo, y se lanzó con los demás a enfrentar al asesino, pero también fue rechazada. Justo cuando el peligro se acercaba, el joven pelirrojo llegó a tiempo para salvarla de ese ataque mortal. El asesino estaba a punto de atacar de nuevo, pero al ver a más guardias, decidió huir. Antes de irse, no olvidó presentarse como Himura Batusai de Kamiya Kashin, también conocido como Hitokiri Batusai. La joven quería perseguirlo, pero el joven pelirrojo la detuvo a tiempo. Ese bandido usaba el nombre de otra escuela para cometer delitos. Al ver a los guardias acercarse, el joven pelirrojo no tuvo más remedio que cargar a la joven y huir. La llevó al dojo Kamiya Kashin. La joven explicó que su escuela era solo una pequeña facción con unos 10 miembros. En los últimos 2 meses, alguien había aparecido, matando sin dudar mientras usaba el nombre de Badusai, causando que la gente temiera su escuela y ese nombre. El joven pelirrojo solo le recordó a Kaoru que tuviera cuidado y que el impostor no era alguien con quien jugar. Kaoru se negó a rendirse porque esta era la escuela que su padre había fundado. Hace medio año lo enviaron al campo de batalla del suroeste y allí perdió la vida. Quien falsamente se hacía pasar por Kamiya Batusai había cometido actos que mancharon el honor de su escuela, y Kaoru no podía dejarlo pasar. Ante sus lágrimas, Hitokiri simplemente se dio la vuelta y se fue en silencio, recordándole que debía valorar más su vida que proteger un honor. La persona que había vendado las heridas de Kaoru esperó a que estuvieran solos para advertirle que no fuera demasiado ingenua o confiada, y que no fuera excesivamente bondadosa. Pasaron los días, y Kaoru paseaba por la calle cuando vio a una multitud reunida observando algo. En el centro estaba Hitokiri, detenido por los guardias por llevar una espada de noche. Kaoru corrió de inmediato para proteger a Hitokiri. Su compañero entendió y sobornó a los guardias con algunas monedas, y Hitokiri fue liberado temporalmente. Kyoru le preguntó a Hitokiri sobre su situación, pero él le preguntó sobre alguna pista del asesino que usaba el nombre de Batosei. Kyoru había escuchado de un posible lugar donde el impostor podría estar escondido. Mientras hablaban, el hombre que acompañaba a Kyoru se excusó primero. Este era Kihei, un sirviente que había vivido con Kyoru durante mucho tiempo. Al ver que la joven no ocultaba nada de él, e incluso lo invitaba a quedarse unos días, Hitokiri simplemente sonrió y declinó. Antes de irse, Kaoru le agradeció apresuradamente por salvarla hace unos días. Hitokiri mantuvo su sonrisa y se marchó rápidamente. Tras despedirse de la amable joven, Hitokiri reflexionó en silencio sobre lo que Kaoru le había dicho. Parecía que su objetivo también era ese impostor de Batusai. Cayó la noche y Hitokiri estaba frente al establecimiento de Kihei llamando. Un hombre irritado salió queriendo ahuyentarlo, diciendo que el maestro Himuro no estaba. Al escuchar ese nombre, Hitokiri sonrió y reveló la identidad de ese supuesto Himuro. Al oír esto, los hombres restantes salieron de todas direcciones para silenciarlo y ocultar el paradero de su maestro. En el dojo Kamio, Kaoru leía cuando el viejo Kihei se acercó y le entregó documentos para la transferencia de tierras. Había actuado en su nombre para cerrar la escuela y apoderarse de este terreno. Detrás de él,
También apareció quien usaba el alias Hidakiri Badusai. Resultó que su verdadero nombre era Hamura Gohei, el hermano menor de Kihei. Kyoru rápidamente tomó su espada, pero fue rodeada por un grupo de hombres. Kihei había querido apoderarse de este lugar durante mucho tiempo, así que había tramado que su discípulo se hiciera pasar por Hitokiri y la escuela Kamiya para apoderarse de esta tierra y venderla. Kaoru intentó atacar, pero Gohei rompió fácilmente su espada de madera y la ató. El viejo Kihei tomó sangre de su mano para estampar su huella en el contrato. Justo entonces, las puertas del dojo se abrieron. Hitokiri había lidiado con todos esos hombres para llegar aquí. Hitokiri sonrió y expresó que le gustaba la inocente salvajidad de Kaoru, así que no debía morir aquí. Mientras los hombres cargaban contra él, Hitokiri los despachó fácilmente con unos pocos cortes. Gohei, Kyoru y el viejo Kihei quedaron atónitos por la velocidad y los golpes del hombre de cabello rojo frente a ellos. Después de deshacerse de todos esos matones, Hitokiri reveló con calma que el estilo de espada de Hitokiri Badosei no era de la escuela Kamiya Kashin. Era un arte de la espada antiguo que provenía del periodo de los estados guerreros, el estilo elevado Mitsuruti. Solo entonces todos se dieron cuenta de que el hombre frente a ellos era el verdadero Hitokiri. Gohei desenfundó su espada queriendo desafiar a esta leyenda, esperando derrotarlo y reclamar el nombre de Batusai para sí mismo. Pero Hitokiri lo derribó fácilmente con un solo movimiento de espada. Luego, Hitokiri apuntó su hoja hacia el viejo Kihei, haciéndolo desmayar del miedo. Rasgó suavemente el contrato de transferencia de tierras y luego se disculpó con Kaoru por mentirle sobre su identidad. Al ver que Hitokiri estaba a punto de irse, Kaoru expresó su deseo de que él ayudara a reconstruir la escuela Kamiya Kashtan. Quería saber el verdadero nombre de Hitokiri Batosei. Hitokiri guardó silencio por un momento, luego se giró y sonrió suavemente, explicándole que Himura Kenshin era su nombre actual. Después de que pasó su momento de abrumadora emoción, Kaoru de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. Hitokiri era un soldado de la última era Bakumatsu, así que, ¿cómo podía verse tan joven ahora? Había pasado una semana desde que capturaron al falso Badusai, pero aún no regresaban miembros a la escuela, lo que preocupaba mucho a Kaoru. Hidakiri, ahora Kenshin, explicó casualmente que dado que esta era de civilización y iluminación, sería difícil para la gente regresar aquí. Kaoru volvió a mencionar el tema de la edad, expresando incredulidad de que Kenshin solo tuviera 28 años, demasiado joven para un antiguo patriota Isshin Shishi, pero él solo sonrió sin más explicaciones. En su camino a comprar suministros, Kenshin expresó optimismo de que eventualmente la gente se uniría a su escuela. Justo entonces un niño pequeño pasó corriendo junto a ellos. Kaoru lo agarró de inmediato, reconociendo esto como un truco común de niños ladrones. Kenshin no mostró enojo. Le entregó suavemente su bolsa de dinero al niño y le pidió a Kaoru que se fuera con él. En cambio, esto hizo que el pequeño ladrón se enfureciera. Inmediatamente les devolvió la billetera, declarando que él también era del linaje samurái de Tokio, llamado Mayujin Yahiko. El niño explicó que no tenía intención de robar dinero, solo quería burlarse de la persona que llevaba espada. Kenshin elogió al niño por tener un espíritu maduro y se disculpó por subestimarlo. Mayujin se fue sin decir una palabra. Los dos continuaron caminando. Kyoru le preguntó a Kenshin dónde solía vivir, pero él solo dijo que vagaba por todas partes sin residencia fija. Kyoru miró al joven tranquilo frente a ella. La mayoría de los Isshin Shishi abandonaron sus espadas para unirse al gobierno Meiji por ambición, pero este hombre no. Kyoru no hizo preguntas, solo le dijo que guardara su espada porque los guardias eran estrictos. Después de un rato, se separaron temporalmente. Kenshin tenía la tarea de comprar comida y bebida. Justo entonces, se detuvo una carreta. El hombre dentro le preguntó a Kaoru por la dirección de la comisaría. Kaoru observó la carreta, preguntándose quién era. Dentro de la carreta, el hombre había venido por rumores de que Himura Batusai estaba aquí. La escena cambió al joven Myojin. El chico se acercó a un callejón pequeño para reunirse con un grupo de personas. Estos matones llegaron a cobrar dinero por protección. Al ver que el chico no tenía dinero,
Lo golpearon de inmediato y le amenazaron que si no traía nada para la noche, no debería esperar vivir. Koyoru caminaba por la calle cuando vio otra multitud reunirse. La policía estaba arrestando a alguien por violar la prohibición de portar espadas. Efectivamente, Kenshin había sido atrapado de nuevo. En la multitud, Mayugin también estaba observando. Justo cuando parecía que lo llevarían, un guardia se adelantó. Era el teniente Yujiki, seguido por un grupo de oficiales de policía de mayor rango. Yujiki desenfundó su espada, queriendo duelar con Kenshin. En ese momento, Kaoru escuchó la noticia y corrió, pero los oficiales de alto rango la detuvieron. Yujiki amenazó que si Kenshin no desenfundaba su espada, rasgaría la ropa de Kaoru frente a todos. Sus acciones indignaron a los ciudadanos. Pero ante los poderosos, la gente solo podía dispersarse por miedo. Kenshin, que había estado en silencio tanto tiempo, finalmente desenfundó su espada para proteger a todos. Yujiki sonrió triunfante mientras él y los demás oficiales desenfundaban. La escena cambió a una oficina donde el jefe de policía explicó que la noticia de que Himura estaba aquí era solo un impostor. Todos entendieron que este Hitokiri no mataría por interés personal. Al contrario, era un héroe de la era Meiji. El jefe de policía relató cómo hace unos días, la banda que se hacía pasar por Hitokiri había sido atada y dejada en la entrada de la comisaría. Bajo interrogatorio, dijeron que el verdadero Hitokiri había hecho esto. Mientras hablaban, un guardia entró y reportó que el escuadrón de policía portador de espadas estaba causando problemas de nuevo. El jefe de policía estaba muy preocupado porque eran solo matones recién liberados de prisión, pero debido a su alta autoridad y a que uno era un Isshin Shishi, no se podía hacer nada. Los Isshin Shishi estaban divididos en 5 facciones principales: Satsuma, Choshu, Tosa, Hizen y otras. Satsuma y Choshu eran actualmente los 2 grandes poderes en el aparato político Meiji. Satsuma controlaba la policía, mientras Choshu controlaba el ejército con autoridad absoluta. El guardia reportó que esos hombres habían sido derrotados por un espadachín que era bajo, tenía cabello rojo, parecía bastante gentil y tenía una cicatriz en forma de cruz en la mejilla izquierda. El hombre se sorprendió al escuchar esto y de inmediato tuvo sospechas. De vuelta en el mercado, Kenshin había lidiado con casi todos los hombres arrogantes, dejando solo a Yujiki para el final. Kenshin no tenía intención de atacarlo, solo pidió que Yujiki prometiera nunca más oprimir al pueblo a cambio de su vida. Yujiki cargó de inmediato con su espada, usando la técnica de espada más fuerte de Satsuma de la escuela Yaijin para derrotar a Kenshin. Pero Kenshin usó su increíble velocidad para esquivar el ataque y lo derribó de un solo corte. Kaoru y todos lo rodearon de inmediato con elogios y admiración. Justo entonces, un hombre llamó a Kenshin. Al verlo, Kenshin sonrió y se acercó a saludarlo. Este hombre se llamaba Yamagata, excomandante del Kyatai, el ejército más fuerte de la era de restauración, y también un Isshin Shishi. Yamagata quería hablar con Kenshin para convencerlo de reunirse con sus hermanos Isshin Shishi, pero Kenshin sonrió y dijo que no usaría la muerte para ascender. Yamagata intentó persuadirlo, pero Kenshin sintió que el aparato político había olvidado el noble propósito de los espadachines, así que no podía unirse. Yamagata argumentó que los tiempos habían cambiado. La era samurái había declinado, y en la era Meiji, tener una espada sin autoridad no significaba nada. Kenshin respondió con calma que con esta espada aún podía proteger a quienes le importaban, y eso era suficiente. Con eso, se fue con Kaoru. El jefe de policía se acercó y aconsejó a Yamagata que no castigara a Kenshin. Aunque usara una espada, era una muy segura. También comentó que Hitokiri Batusai era muy diferente a los rumores. De regreso, Kenshin se disculpó con Kaoru por romper su cinta, pero ella no estaba enojada y le asignó tareas como siempre. Mientras caminaban, Kaoru admiraba el noble espíritu de Kenshin por salvar a la gente. En otro lugar, el joven Mayugin caminaba recordando lo que había presenciado. Justo entonces, notó a una anciana que había dejado caer algo de dinero. Mayugin guardó silencio un momento y luego recogió la billetera. Mientras tanto,
Kenshin también pensaba en ese chico, sintiendo que si los tiempos no hubieran cambiado, Mayugin podría haber sido un verdadero samurái. Al atardecer, Mayugin miraba en silencio el paisaje del río. Como si hubiera tomado una decisión, el chico recogió un palo de madera y practicó balanceándolo un rato. El plazo había llegado, y esos villanos aparecieron de nuevo. Myojin declaró que ya no trabajaría como ladrón y fue golpeado severamente. A pesar de la golpiza, Myojin se mantuvo decidido a no ser más un ladrón. Kaoru también caminaba a casa, pensando en Kenshin en el camino. Al cruzar el puente, notó al chico que había conocido esa mañana, siendo llevado inconsciente por dos extraños grandes. En la sede de cierta facción, Myojin fue levantado en el aire. El que se hacía llamar líder solo se rió, hablando suavemente, preguntando con qué viviría Myojin si no robaba. Los samuráis ya no tenían lugar aquí. En la era Meiji, ¿quién aún se preocupaba por el honor? Le aconsejó a Myojin que abandonara su identidad de samurái y aprendiera a vivir humildemente. Para seguir siendo el lacayo de Tenishi, Myojin escupió un chorro de sangre como respuesta. Aún quería salir de ese lugar. Los hombres restantes lo rodearon furiosos y lo golpearon sin piedad mientras Tenishi disfrutaba de su buena comida. Lo golpearon mientras se burlaban del bajo estatus de Mayugin. Al mencionar a su familia, Mayugin reaccionó de inmediato. Su padre había seguido el flujo de los tiempos y traicionado al Bakufu. Se había sacrificado por una causa mayor y su madre también había fallecido de tristeza por su padre. Habían vivido vidas orgullosas, nada como lo que esos hombres decían. Uno de ellos se enfureció y quiso matar a Mayugin. Pero justo en ese momento, Kenshin rompió la puerta y entró para rescatar al chico. Primero intentó usar palabras para pedir la liberación de Myojin, sin olvidar amenazar que si no cumplían, ese lugar sería arrasado. Tanishi se asustó tanto que casi se orina y accedió temerosamente a la solicitud. Pero Myojin estaba furioso. Quería salir de ese lugar a su manera, no que alguien más lo rescatara. Al ver el espíritu del chico, Kenshin simplemente sonrió suavemente y ofreció curar sus heridas como una disculpa. Al verlos irse, los hombres quisieron perseguirlos, pero Tanishi los detuvo. Podía ver que Kenshin era un verdadero asesino. Incluso si 500 hombres vinieran, no lo derrotarían fácilmente. Así que sacrificar a uno era aceptable. De regreso, Myojin era cargado mientras caían lágrimas de impotencia. El chico quería volverse más fuerte sin ayuda. Así podría haber salvado a sus padres. Kenshin solo escuchó en silencio lo que decía el chico. Después de caminar un rato, llegaron al dojo Kamiya Kashin. Kenshin presentó a Kaoru a Myojin, diciendo que de ahora en adelante, Kaoru sería su maestra. Ambos querían negarse, pero Kenshin sonrió y dijo que ya había allanado el camino para ellos. Al día siguiente, los tres se reunieron en la sala de entrenamiento para practicar. Kyoru le dio a Myojin una espada de madera, pero el chico la rechazó y comenzaron a discutir de nuevo. Regresando al pasado, después del incidente con el falso Batusai, al día siguiente, decenas de personas aparecieron en la entrada del dojo queriendo unirse. Kyoru estaba emocionada, pero Kenshin sintió que algo estaba mal. En el momento en que mencionó que no era miembro de la escuela, todos se fueron de inmediato. Kyoru se molestó más al pensarlo, pero Kenshin creía que los curiosos no durarían. Myujin también se adelantó, diciendo que quería volverse más fuerte. ¿De qué servía entrenar con una chica? Quería aprender las técnicas de espada de Kenshin. Kenshin solo sonrió y explicó que no tenía intención de transmitir el estilo Mitsurugi a futuras generaciones. Solo estaba aquí como observador. Dentro del dojo, Kaoru seguía buscando a Myojin para enseñarle, pero el chico se negaba a ser miembro, diciendo que prefería aprender solo. Justo entonces, dos extraños entraron al dojo. Al verlos, Kaoru corrió hacia ellos. Parecían conocerse. Detrás de ellos, dos hombres grandes intentaban capturarlos. Kaoru usó su espada para lidiar con los dos perseguidores y luego interrogó a los exmiembros de la escuela Kamiya. Hoy, esas personas habían regresado para vengarse. Esta vez, otro grupo apareció queriendo enfrentarlos. Sin decir una palabra,
Kaoru metió a todos dentro y cerró la puerta. Fuera, Hachizuka, el líder de la pandilla Hishimanji, apareció queriendo enfrentarlos. Kaoru reconoció a este grupo como peor que los Yakuza. La situación era crítica porque Kenshin estaba de compras. Mayugin expuso enojado a los dos exmiembros. Olían a alcohol desde que llegaron. Los problemáticos borrachos eran claramente ellos, no la pandilla Hishimanji. Los dos se sintieron culpables y confesaron, sorprendiendo a Kaoru. Afuera, Hachizuka usó fuego de cañón para abrir las puertas del dojo. Kaoru dejó su espada y dio un paso adelante, queriendo aceptar el castigo por sus antiguos discípulos. Justo cuando iba a irse, Myojin corrió y empujó al líder para protegerla. Esto hizo que la pandilla Hishimanji se decidiera aún más a tratar con todos. Afortunadamente, Kenshin regresó justo a tiempo. Al escuchar de los secuaces sobre la fuerza de Kenshin, el líder no lo creyó y disparó su cañón. Kenshin usó su espada para cortar la bola de cañón en dos fácilmente. El líder se asustó de inmediato y llamó a sus hombres a retirarse. Después de escuchar todo, Kenshin simplemente les dijo a los dos exmiembros que se fueran y olvidaran que alguna vez fueron parte de este lugar y que nunca volvieran a tocar una espada. Aunque tristes, Kyoru aún les aconsejó que buscaran tratamiento médico adecuado. Después de este incidente, Kyoru estaba muy molesta. Kenshin solo le aconsejó que se animara porque las cosas no siempre saldrían bien. Luego, Myojin se acercó. El chico se inclinó ante Kaoru, recogió una espada y la aceptó como su maestra. Kaoru se sintió profundamente conmovida. Los dos se convirtieron oficialmente en maestro y alumno, y Myojin se unió a este lugar. Kenshin sonrió satisfecho. Un nuevo día comenzó con Myojin practicando esgrima mientras Kenshin cortaba leña. Myojin estaba molesto porque el ruido de Kenshin lo distraía. Incluso preguntó si usar una espada para cortar leña no era demasiado ostentoso. Mientras hablaban, Kyoru entró alegremente anunciando que ya no tenían que preocuparse por los gastos del dojo. Había encontrado una pintura de su abuelo, un famoso pintor de tinta, y planeaba venderla para ganar dinero para todos. Myojin se rió y dijo algo que hizo sonreír dulcemente a Kaoru antes de mandarlo al infierno. Dejando de lado la conmoción, Kaoru quería llevar a todos a una gran comida. La era Meiji trajo muchas innovaciones a Japón, incluyendo muchos alimentos que se introdujeron en este tiempo. Entre estos nuevos platillos estaba el hot pot de res. En el restaurante, un grupo de hombres ebrios seguía comiendo ruidosamente y hablando en voz alta, molestando a todos. Mencionaban términos como democracia y libertad como si fueran expertos. Justo entonces, Koyoru y los demás entraron al restaurante para disfrutar de su comida. La espada de Kenshin en su cadera llamó la atención de una persona misteriosa en el restaurante. Los tres también escucharon lo que decían los hombres ebrios, pero no prestaron atención, enfocándose solo en su comida. Justo cuando habían pedido, una botella de sake voló directo a la cabeza de Kenshin. Los hombres ebrios habían comenzado a causar problemas tras sus interminables discusiones. Myojin se levantó enojado y los regañó, exigiendo que se disculparan con Kenshin y se fueran. Los hombres también se levantaron para responder y querían usar la violencia para resolver las cosas. La dueña del restaurante se acercó tratando de mediar, pero la empujaron bruscamente. Antes de que pudieran hacer algo más, un joven la atrapó a tiempo. Era la misma persona que había estado observando a Kenshin antes. Los hombres querían atacar a este buen samaritano. El joven no tenía miedo y simplemente estiró sus brazos y piernas, como si un tonto hubiera provocado a un loco. Ambos lados llevaron la pelea afuera mientras el grupo de Kenshin los seguía para mirar. Kenshin no aprobaba usar la pelea para resolver este problema, pero como no estaban involucrados, permaneció en silencio. Uno de los hombres cargó primero, escondiendo un arma en su mano para atacar por sorpresa, pero el joven se mantuvo firme sin un rasguño. En cambio, el propio brazo del villano fue cortado por su propia arma. En el siguiente ataque, el joven simplemente hizo un gesto con el dedo para derribarlo. Esta vez, otro hombre quiso cargar con una espada. Solo entonces Kenshin se adelantó para bloquearlo. Al final, el grupo solo pudo irse avergonzado, apoyándose mutuamente.
El joven amable se acercó a charlar con el grupo de Kenshin. Elogió a Kenshin como una buena persona que se dejó golpear por la botella de sake en lugar de esquivar, porque si hubiera esquivado, Kyoru habría sido golpeado. El joven mostró interés en tener un combate amistoso con él, pero Kenshin solo sonrió y rechazó. El joven se despidió con despreocupación y se fue, sin olvidar presentarse y mencionar su paradero antes de dejarlos en total confusión. Esa noche, en una casa suburbana, el joven amable de la mañana recibía una misión para eliminar a alguien. Los que daban la misión no eran otros que el viejo Kihei y Gohei, quienes habían escapado de prisión para venir aquí. No tenía intención de aceptar esta misión, pero cuando escuchó lo que dijo el viejo Kihei, el joven llamado Sansa aceptó de inmediato con entusiasmo. Quería pelear contra el legendario Himura Batosai. 2 semanas después de aceptar la misión, Sansa aún no había hecho ningún movimiento, lo que frustraba mucho a Gohei y Kihei. Pero justo entonces, Sansa apareció. No había actuado aún porque la atmósfera no estaba lo suficientemente tensa. La persona a quien Kihei había elegido para confiar sus esperanzas era Sansa, un profesional del desorden famoso en el inframundo de Tokio por pelear en nombre de otros. Era un lobo arrogante que no conocía límites, pero era verdaderamente poderoso. Mientras tanto, todos en el dojo Kamiokashin estaban relajándose cuando Sansa apareció en la entrada con su arma secreta. Sansa explicó que había venido como un luchador profesional y quería pelear contra Kenshin como el Isshin Shishi Himura Batosai. Sansa había investigado a fondo sobre Kenshin. Sabía que Kenshin había estado activo desde los 14 hasta los 19 años, comenzando como un verdadero asesino antes de operar como un espadachín guerrillero, y luego desapareciendo rápidamente tras la victoria de Toba Fushimi para vivir bajo una nueva identidad. Sansa había investigado todo para derrotar a Kenshin, pero, desafortunadamente, no pudo descubrir las causas y motivaciones detrás de sus acciones. Por eso había venido a confrontarlo directamente. A lo lejos, Gohei y Kihei observaban con satisfacción. Kihei no estaba preocupado por la posible derrota de Sansa. Aún así, Sansa seguramente heriría a Kenshin, y ellos se apresurarían a rematarlo cuando la pelea terminara. Kihei incluso tenía un arma lista para este propósito. Dentro del patio, Kenshin preguntó sobre los motivos de Sansa. Sansa recordó su pasado, pero no dijo nada, insistiendo simplemente en pelear contra Kenshin. También mencionó que despreciaba a los Isshin Shishi, esos hipócritas que usaban el nombre de la justicia para cometer maldad. Tras un momento de silencio, Kenshin aceptó el desafío. También preguntó si los que estaban detrás de esta misión eran el grupo de Kihei y pidió que se mostraran. Bajo la presión de ambos hombres, Gohei y Kihei no tuvieron más opción que levantarse. Sansa le arrebató el arma al viejo Kihei, lo que lo enfureció. Al ver acercarse a Kaoru, Kihei se enojó aún más. Aún quería recuperar esta tierra. Kihei escuchó esto y cayó en un silencio triste. Sansa y todos se movieron a otro lugar más adecuado para pelear. En el camino, Kenshin preguntó a Myojin si estaba bien. Myojin no se sorprendió demasiado y solo preguntó si Kenshin estaba seguro de que podía ganar. Esa lanza parecía muy poderosa. Sansa dijo que no era una lanza. Ambos lados llegaron a la orilla de un río con pocos transeúntes. Solo entonces Sansa sacó su arma, presentándose como Sagata, conocido en el inframundo como Sansa. El arma era un Zanbatu, una espada masiva creada antes del período de los estados guerreros, extremadamente pesada y muy rara. Kenshin desenfundó su espada pequeña y ambos tomaron rápidamente sus posiciones, listos para pelear. En el momento en que Sansa atacó, Kenshin usó su velocidad para aparecer detrás de él y, con un golpe, lo lanzó por los aires. Justo cuando parecía que la victoria estaba asegurada, Sansa emergió del polvo, recogió su espada y continuó peleando. Solo entonces, Kaoru recordó. Este hombre no confiaba en su espada, sino que luchaba usando una fuerza física abrumadora. Kenshin no estaba sorprendido ni alterado, simplemente levantó su espada una vez más. Gohei se sentía satisfecho cuando Kihei le recordó que no celebrara tan pronto. El Zanbatu había sido fácilmente desviado por Kenshin,
así que las posibilidades de Sansa de ganar seguían siendo muy bajas. Ya había ideado un nuevo plan para derrotar a Kenshin. Verdaderamente un astuto viejo tramposo. Ambos lados continuaron en su segunda ronda. Sansa cargó una vez más con una fuerza abrumadora. Kenshin esquivó rápidamente, incluso sentándose sobre la hoja para bloquear los ataques antes de contraatacar a Sansa. Kenshin advirtió que la espada de Sansa no tenía oportunidad aquí. Luego ejecutó rápidamente una serie de golpes combinados al pecho, enviando a Sansa volando. Kenshin ya había visto la debilidad de este enorme Zanbatú. Aunque era aterrador, también era pesado y torpe, lo que significaba que el portador solo podía golpear hacia arriba o cortar hacia abajo. Este cálculo preciso hizo que Sansa reevaluara una vez más a Kenshin y su fuerza. Kenshin no quería continuar otra ronda. Le aconsejó a Sansa que no luchara sin sentido y que se rindiera pronto para acabar con todo. Tirado en el suelo, los recuerdos de Sansa regresaron a Tuzundú. El ejército Sekiju, la vanguardia militar, viajaba por todas partes para difundir la noticia en Japón de que los Isshin Shishi, que se unieran al gobierno, tendrían sus impuestos reducidos a la mitad. Todos los ciudadanos respetaban mucho a este ejército y las buenas noticias que traían. Sansa, aún joven en ese momento, viajaba con ellos. La primera escuadra de los Seki estaba comandada por Sagarazuzu. Habían llegado a la parte norte de Tuzundu. Cuando el ejército descansaba en una pequeña zona rural, Sansa tuvo la oportunidad de hablar con el capitán Sagara. Este hombre apreciaba la vida pacífica de la gente aquí. Valoraba esta nueva era donde no existían distinciones de clase, donde todos los seres eran iguales, y era maravilloso que Sekiju difundiera este mensaje. Sansa luego le preguntó a Sagara si, después de las reformas, cuando todos los seres fueran iguales, un campesino como él podría tener un apellido. Quería tomar el nombre Sagara. Los dos charlaron felices, pero sus días de alegría no duraron mucho antes de que Sekiju recibiera la noticia de que su ejército estaba siendo etiquetado como un ejército falso y estaba siendo arrestado y perseguido por el gobierno. No podían creer que los habían traicionado y abandonado, y que la noticia sobre la reducción de impuestos que se les había encomendado difundir era una mentira. Dada la situación, Sagara solo pudo ordenar que su ejército fuera a la sede en Shinosuwa para aclarar las cosas. Sansa y su amigo tuvieron que quedarse atrás porque era demasiado peligroso. Después de días de espera, el amigo de Sansa, Katsuhiro, trajo terribles noticias. El capitán había muerto. En el centro del pueblo, Sansa se horrorizó al ver que solo quedaba la cabeza de Sagara. Había sido ejecutado porque el falso ejército Sekiju había difundido información falsa, y su cabeza sería exhibida por todas partes para anunciar esto. Regresando al presente, estos recuerdos le dieron a Sansa la fuerza para levantarse y seguir luchando. Ese trágico pasado hizo que Sansa llevara el peso del mal y dudara de la justicia. Kenshin se sorprendió al oír el nombre del ejército Sekiju. Sansa aprovechó el momento para cargar hacia adelante y empujarlo. Al ver la oportunidad, Kihei sacó una pistola y disparó directo a Kenshin. Resultó que tenía más de una pistola, pero justo entonces Kenshin se levantó ileso. Logró usar su espada para bloquear la bala a tiempo. Kihei cambió de inmediato de planes y apuntó su arma a Koyoru y Myojin. Justo cuando Gohei estaba a punto de atarlos, el Zanbatou de Sansa apareció cortando. Kenshin ya no fue gentil esta vez. Usó su espada para enfrentarse al anciano tramposo. Sansa luego recogió su espada nuevamente, deseando continuar. Kenshin también giró su espada listo para pelear. Esta vez, Sansa usó la fuerza centrífuga para aumentar su poder rotacional. A lo largo de sus años de maldad, Sansa solo quería volverse más fuerte para derrotar al Isshin Shishi y vengar a los Sekiju del pasado. Albergaba un profundo odio hacia esos despreciables Isshin Shishi. Frente al ataque de Sansa, Kenshin respondió con ferocidad. Después de enviar volando el Zanbatou, Kenshin dio un golpe poderoso para acabar con su oponente. Cuando la batalla terminó, Kenshin se volvió a pedir un médico para tratar a Sansa, pero Sansa insistía en continuar la pelea. Ante su terquedad, Kenshin simplemente se acercó y le dio un puñetazo,
recordándole que el enemigo de Sekiju nunca fue el Ishin-Shishi. Debía pensarlo bien. Desde lejos, Kyoru gritó que Kenshin no era un Ishin-Shishi como Sansa decía. Myojin también gritó que protegería a Kenshin si Sansa aún quería pelear. Sansa quedó atónito por sus palabras. Kenshin le dijo suavemente que la restauración Meiji aún no había terminado. Seguían en la era Meiji. Aquellos que parecían felices en realidad vivían en una época de opresión de clases. Él mismo solo era un hombre tratando de expiar a las víctimas que murieron bajo la espada de Hitokiri Batousai. Sansa estaba sorprendido. Recordó el pasado sobre el capitán Sagara de aquellos días. Lo que Kenshin dijo realmente se parecía a Sagara, permitiéndole ver la figura del capitán a través de Kenshin. Solo entonces Sansa aceptó su derrota y colapsó. Se disculpó en silencio con el capitán de antaño por haberse desviado, y se disculpó consigo mismo por haber caído tan bajo. Pasó un nuevo día. Kaoru mencionó brevemente la lamentable condición de Sansa. Tanto Kaoru como Myojin aconsejaron a Kenshin no sentirse triste por lo que Sansa había dicho. Realmente no era un terrible Ishin-Shishi. Hoy, los tres fueron nuevamente al restaurante de Hot Pot de res para celebrar. Pero justo afuera de la puerta encontraron a los tres borrachos de antes tirados en el patio. El que había peleado con ellos era Sansa, ahora cubierto de vendajes. Kenshin preguntó por qué no se quitaba el carácter maligno de encima. Sansa dijo que su naturaleza había estado con él tanto tiempo que no podía borrarse de inmediato. También dijo que observaría a Kenshin de cerca para ver si realmente era un buen Ishin-Shishi. Sansa dijo que ya no usaría el nombre Sansa. Después de todo, esa espada estaba rota y había dejado el negocio de pelear. Ahora simplemente era Sagara. Rápidamente se despidieron afuera de la tienda, cada uno comenzando un nuevo viaje. Kagura siguió yendo al dojo Kamiya Kashin a pedir comida. Frente al horrible pescado a la parrilla de Koyoru, solo Kenshin sonrió y lo elogió como delicioso. Koyoru preguntó enojada qué hacía Sagara aquí. Sagara simplemente dijo que estaba desempleado y sin dinero, así que naturalmente tenía que venir a comer gratis. Mientras hablaban, el jefe de policía apareció de repente diciendo que quería hablar con Himura, también conocido como Kenshin. Quería pedir su ayuda. Al entrar al salón ancestral, el jefe de policía pidió primero a todos los presentes que mantuvieran este secreto por el honor de la fuerza policial. Luego pasó al asunto principal. Quería que Kenshin derrotara a un matón. Esta persona era conocida como Kurogasa. Actualmente estaba apuntando a los Ishin-Shishi activos en finanzas, política y gobierno. Era un espadachín veterano que nunca había sido derrotado. Kaoru pensó que esta persona era un revolucionario que quería iniciar un levantamiento, pero el jefe de policía explicó que Kurogasa era alguien que simplemente amaba matar. Cuanto más mataba, más disfrutaba. Este hombre había aparecido en Shizuoka hace 2 meses, y ya más de 100 personas habían sido asesinadas o gravemente heridas. La policía no podía manejar a Kurogasa porque los derribaba antes de que pudieran sacar sus armas. Además, tenía la capacidad de paralizar a las personas. Al escuchar esto, Kenshin reconoció esta técnica de espada. Creía que esta persona era sedienta de sangre, con un corazón de hierro y piedra, y no debería existir en este mundo. La escena cambió a otro lugar. Un hombre gordo declaró con arrogancia que no necesitaba protección policial. Había sobrevivido a la restauración Meiji. ¿Qué sabían los bajos policías? Además, ya había contratado guardaespaldas muy superiores. El jefe de policía no pudo convencerlo y solo pudo inclinar la cabeza. Justo entonces, Kenshin entró lentamente para saludarlo, con Sagara siguiéndolo. El hombre gordo llamado Tani y sus compañeros estaban aterrados al verlos. Tani ya no se atrevió a ser descuidado. Inmediatamente aceptó que Kenshin y Sagara se quedaran y lo protegieran. Su actitud arrogante había desaparecido por completo, cayó la noche y la policía rodeó todo el edificio. Mientras esperaban, Kenshin y Sagara jugaron Go y charlaron. Kenshin explicó que no le gustaba tener que usar el nombre Badosei, pero no podía cerrar los ojos ante el sufrimiento de todos. Sagara simplemente lo acompañó porque quería pelear.
Luego Sagara preguntó sobre la técnica de espada de Kurogasa que el jefe de policía había mencionado antes. Kenshin explicó que solo había oído un rumor hace 10 años. Justo entonces gritos estallaron desde afuera. Sagara y Kenshin salieron de inmediato en modo de batalla, sin olvidar llevar a Tani a un rincón para su seguridad. Justo cuando esperaban que el enemigo entrara por la puerta principal, Kurogasa ya estaba de pie en la ventana, habiendo lidiado fácilmente con un par de tontos afuera. En el dojo, Kaoru estaba demasiado preocupada para dormir, así que salió a esperarlos. Al regresar a la mansión, Kurogasa sonrió con arrogancia, como si la victoria estuviera asegurada. Frente a esta presencia abrumadora, Kenshin pidió a Sagara y a los demás que protegieran a Tani, mientras él iba a pelear con Kurogasa. Pero entonces, Tani gritó a sus guardaespaldas que avanzaran y lucharan para protegerlo. Kurigasa sonrió satisfecho. Todos los que atacaron fueron asesinados al instante. Sagara estaba atónito por la velocidad y poder que tenía frente a él. Inmediatamente les dijo a todos que retrocedieran, pero justo entonces Kirigasa usó su técnica para paralizarlos. Aparte de los débiles guardaespaldas, Sagara aún podía moverse, aunque con gran dificultad. Kenshin aprovechó el momento para lanzarse contra Kirigasa, pero rápidamente fue cortado en la mano. Kenshin no tenía miedo. Recordó el rumor de hace 10 años sobre un hombre que no pertenecía a ninguna facción, un asesino del pueblo Hitokiri llamado Yudu Jain. Kirigasa también conocía la identidad de Kenshin como Himura Batusai. Inmediatamente usó la técnica de parálisis de nuevo, pero Kenshin la repelió fácilmente otra vez. Kirigasa aprovechó la oportunidad para girar y ocuparse primero de Tani y completar su misión. En este momento crítico, Sagara rompió rápidamente el hechizo y corrió a proteger a Tani. Aunque él mismo fue apuñalado, Kenshin usó esa oportunidad para atacar a Kirigasa y romper su técnica de parálisis. Kurogasa se retiró rápidamente. Decidió cambiar su objetivo de Tani a Kenshin y prometió que se volverían a encontrar pronto para continuar su pelea. El jefe de policía se preocupaba por Kenshin, pero Kenshin pensó que eso era bueno. Sagara se dio cuenta vagamente de que esa era la razón por la que Kenshin había aceptado la solicitud del jefe de policía. Kenshin solo dijo que la misión había fallado. Ese hombre no era un enemigo ordinario. Aunque este fue el incidente con menos bajas entre las masacres de Kurigasa, Kenshin no estaba satisfecho porque no había enfrentado a un cerebro detrás de todo. Sagara preguntó sobre la técnica de Kurigasa. Kenshin explicó que era un arte de espada formado por 3 caracteres, 1, 8 y 10, combinados para crear una técnica final extremadamente peligrosa que solo su creador podía usar. De esa batalla, Kenshin notó que Kirigasa no usó la técnica contra quienes lo atacaban, solo contra aquellos que habían perdido la voluntad de luchar o querían huir. Sagara se mantuvo optimista, creyendo que Kenshin manejaría todo. Kenshin dijo que hace 10 años había prometido no matar más, mientras Kirigasa continuaba masacrando. El equilibrio era desigual. Recordó el rumor de hace 10 años. Alguien había dicho que Kurigasa era un miembro del Shinsengumi, la facción más poderosa del lado Bakufu y enemigos jurados de los Ishin-Shishi, pero había desertado y reaparecido bajo los Ishin-Shishi. Era alguien que actuaba puramente por sed de sangre, con un poder supremo. Realmente difícil de enfrentar. Kenshin determinó que tendría que pelear contra Kurogasa. Solo le pidió a Sagara que lo ayudara con una cosa. Al amanecer, Sagara regresó al dojo y encontró a Kaoru dormitando en el patio. Después de despertarse y no ver a Kenshin, Sagara explicó que Kenshin se había convertido en un objetivo y no volvería aquí. Le había pedido a Sagara que cuidara de todos mientras él estaba ausente. Kenshin entendió que los asesinos del Bakumatsu generalmente operaban cerca de ríos, así que había ido allí a buscar a Kirigasa. Al escuchar esto, Kaoru inmediatamente quiso ir a buscar a Kenshin para ayudarlo. Sagara le advirtió que no actuara imprudentemente. Kaoru no solo quería ir allí para ayudar a Kenshin, también le preocupaba que después de la pelea, Kenshin se fuera y nunca regresara. Después de todo, él era solo un vagabundo. ¿Quién sabía cuándo vendría o se iría?
Myojin y Sagara solo pudieron ver a Kaoru darse la vuelta y marcharse. A la orilla del río, Kenshin se sentó en silencio esperando. Pero quien llegó no fue Kuragasa, sino una Kaoru muy enojada. Kaoru quería quedarse y esperar con Kenshin. Kenshin dijo que si tenía que pelear protegiendo a alguien, no podría ganar. Kaoru guardó silencio un momento. Luego se desató la cinta del cabello y se la dio a Kenshin como símbolo de promesa. Kenshin sonrió y la aceptó, prometiendo devolvérsela. Justo entonces, Kurigasa apareció de repente como un fantasma, agarró a Kaoru y se fue en un bote. Kenshin inmediatamente lo persiguió, pero su velocidad no fue suficiente. Kurigasa le lanzó una nota con la fecha de su batalla antes de irse. Esta acción solo profundizó el odio de Kenshin. Esa noche, Kenshin leyó cuidadosamente la nota y luego la rasgó en pedazos. Se dirigió lentamente al punto de encuentro en el bosque a medianoche. Sin encuentro, sin regreso. En otro lugar, Kirigasa encendía un cigarrillo mientras esperaba a Kenshin, con Kaoru atada en una esquina dentro de un memorial de piedra. Había tomado a Kaoru como rehén principalmente para enfurecer al Himuro Batusai dentro de Kenshin, para arrastrarlo de nuevo a ser el asesino que fue. Kyoru seguía insistiendo en que Kenshin nunca se convertiría en tal persona. Era un hombre realmente muy amable, nada que ver con lo que este villano decía. Kurigasa solo se burló de las palabras de Kaoru, diciendo que ella no sabía nada sobre Hitokiri Batusai. Y él conocía verdades mucho más impactantes. Kenshin fue alguna vez alguien cuyo mero nombre hacía que la gente se orinara de miedo, alguien que no dudaba en llevar la muerte eterna a sus enemigos. La primera vez que se encontraron Himuro Batusai y Kurigasa fue en Kioto durante la era Bakumatsu, cuando ninguno de los dos había llegado a ser vagabundo. Estando en lados opuestos, se lanzaron el uno contra el otro en un combate despiadado. Sus subordinados fueron eliminados por Kenshin en un instante. Pero en ese momento Kenshin se fue de inmediato en lugar de acabar con Kurigasa. Presenciar la sed de sangre fría de Kenshin en ese entonces llenó a Kurigasa de una inmensa emoción. Eso fue parte de lo que lo llevó a matar tanto a aliados como a enemigos, convirtiéndose en un asesino a sangre fría como Kenshin. Ahora, dos asesinos matándose entre sí sería maravilloso. Quería saldar cuentas aquí, y si podía matar a Kenshin, mejor aún. Kurigasa no dejaría que Kaoru dijera más palabras ingenuas. Quería que ella fuera testigo de todo de primera mano. Justo cuando el reloj marcó la medianoche, Kenshin llegó con un rostro agudo y ojos penetrantes. Ya no mantenía su calma y rápidamente desenfundó su espada, dirigiendo el filo hacia su oponente, listo para pelear de inmediato. Una vez listos, ambos se lanzaron el uno contra el otro para un duelo de espadas. Su fuerza parecía estar igualada. Las técnicas de Kurigasa no podían derribar a Kenshin, pero ver a un Kenshin tan frío impactó enormemente a Kaoru. Kenshin fue el primero en ser golpeado cuando su enemigo usó no una, sino dos espadas, hiriendo su hombro. El enemigo había aprovechado un momento de distracción de Kenshin. Kirigasa sintió que no era lo suficientemente emocionante, ya que Kenshin aún no había desatado su pleno poder. Así que usó su técnica de parálisis en Kaoru, haciéndola incapaz de respirar durante 2 minutos, justo el tiempo suficiente para matar a alguien. Kenshin se enfureció aún más con el hombre frente a él. Inmediatamente golpeó a Kirigasa en la cara, rompiéndole la nariz. Ser golpeado solo hizo que Kirigasa se deleitara más con la actitud de Kenshin. Se reajustó la nariz y se levantó de nuevo. Justo cuando estaba a punto de atacar, Kenshin usó una técnica para forzar a Kurigasa a liberar la parálisis sobre Kaoru. Pero Kurigasa dijo que solo cuando Kaoru se salvara o mataran al que lanzó el hechizo, ella podría ser salvada. En esta situación, Kenshin no tenía más opción que matar al enemigo frente a él, pero eso significaría traicionar su propio juramento. En ese momento, Kurigasa se sugirió a sí mismo liberar todo el poder latente de su cuerpo. Con arrogancia, se declaró el más fuerte, y por respeto a Kenshin, usaría su técnica más poderosa y despreciable para eliminar a su oponente. Kenshin entonces guardó su espada de hoja invertida, con los ojos llenos de odio, deseando desmembrar a Kurigasa.
Kurigasa vio a Kenshin asumir la postura para Batu Jutsu, una técnica extremadamente poderosa, y quedó atónito. Comenzó a dudar. Un movimiento en falso podría matarlo. Pero si lograba esquivarlo, eliminar a Kenshin sería absolutamente seguro. A pesar de su duda, Kurigasa cargó hacia adelante con arrogancia, creyendo que la debilidad de la espada de hoja invertida ralentizaría el golpe de Kenshin. De hecho, logró esquivar. Kurigasa, con arrogancia, volvió a atacar con su espada, pero esta vez Kenshin no usó su hoja. Usó directamente su vaina para bloquear el ataque. El golpe fallido empujó a Kurigasa hacia atrás. Kenshin levantó su espada. Con este último golpe, podría matar completamente a Kurigasa, pero simplemente se quedó congelado en esa postura. Kurigasa provocó con arrogancia a Kenshin para que atacara rápido, haciéndolo prepararse para golpear con ira. Kyoru fue testigo de todo. Después de recordar lo que Kenshin le había dicho, no podía dejar que él regresara a sus viejas costumbres. Al entender todo, Kyoru usó su propia fuerza para romper el hechizo de parálisis y luego gritó fuerte para que Kenshin se detuviera. Al ver que Kyoru había escapado del hechizo, Kenshin detuvo su movimiento y corrió a atraparla justo cuando estaba a punto de caer. Justo entonces, Kurigasa había recuperado su fuerza. Aprovechó ese momento para apuntar su espada hacia ambos. Kenshin permaneció completamente calmado, esperó a que la espada bajara antes de atacar primero, cortando directamente en el pecho de Kurigasa. Kurigasa no mostró miedo al ser herido. Incluso mientras yacía derrotado en el suelo, seguía pidiendo a Kenshin que lo matara. De lo contrario, su supervivencia llevaría a la policía a descubrir la figura dentro del gobierno Meiji que lo había contratado como asesino. Kurigasa reveló una dura verdad. A pesar de las reformas y el progreso que hacían imposibles los asesinatos públicos, simplemente lo harían en las sombras. Finalmente, Kurigasa se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se pusieron en blanco. Había descendido al infierno. Kenshin permaneció en silencio ante sus palabras, contemplando lo que había sucedido. En el camino de regreso, Koyoru le agradeció por salvarla. Kenshin también le agradeció, porque si ella no lo hubiera detenido, habría vuelto a ser un asesino. Kenshin también sacó la cinta para el cabello para devolvérsela a Koyoru, pero debido a la batalla, ahora estaba empapada en sangre roja, perdiendo su hermoso color azul de antes. Esto enfureció a Kaoru y le reprendió a Kenshin. Al día siguiente, amaneció de nuevo. Myojin y Sagara vieron regresar a los dos y los recibieron con alegría, como si este lugar fuera su hogar y ellos fueran familia. En la aldea, una mujer huía de hombres misteriosos, luciendo extremadamente apresurada y asustada. En el dojo, Kaoru buscaba por todas partes a Kenshin, pero no podía encontrarlo. Sagara también estaba ausente. Mayugin explicó que Sagara había llevado a Kenshin a algún lugar. Mencionó que fueron a un restaurante llamado Shuaya, un lugar donde frecuentemente había casas de juego. Al escuchar esto, Koyoru se sorprendió e indignó por sus acciones. En el restaurante Shuaya, Sagara y Kenshin estaban jugando. Gracias al juicio y agudos ojos de Kenshin, ganaron mucho dinero rápidamente. Sagara lo había traído aquí por eso y para animar a Kenshin después del incidente con Kirigasa. Kenshin no estaba muy entusiasmado con estos juegos de azar. Mientras jugaban, la mujer del principio había sido acorralada. No tuvo más opción que correr dentro de este restaurante llamado Shuaya. Dentro, Sagara jugaba mientras preguntaba por Yolta, un dueño de una tienda de dulces en el pueblo, y buen amigo suyo. Todos le dijeron con tristeza que Yolta había fallecido a principios de mes, lo que impactó mucho a Sagara. Yolta había muerto por opiáceos y drogas tras consumir una gran cantidad y sobredosis. Al escuchar esto, Kenshin sintió una sospecha crecer dentro de él. Después de todo, las drogas eran muy caras. ¿Cómo podían las personas comunes comprar tales cantidades? Justo entonces, la mujer de antes entró y interrumpió a todos. Al ver que Kenshin tenía una espada, se acercó y le pidió que la salvara de los villanos que la perseguían. Dos matones habían llegado pidiendo que entregaran a Megumi. Sagara no dudó y noqueó al gordo frente a él de un golpe. El otro los amenazó con miedo.
diciendo que eran miembros de Kanryu. Pero Sagara no tuvo miedo y también lo golpeó. A diferencia de Sagara y Kenshin, los demás se mostraron cautelosos y temerosos al oír el nombre de Kanryu y detuvieron su intento de rescate. Sagara le explicó a Kenshin que Kanryu era un joven empresario que vivía en las afueras del pueblo. Nadie sabía en qué negocios turbios estaba, pero últimamente su riqueza había aumentado drásticamente. Una persona muy sospechosa, pero con suficiente poder para hacer que todos tuvieran cuidado. Se había convertido en una fuerza importante aquí. Megumi explicó que no era la amante de Kanryu y no sabía nada de estas personas, pero entonces apareció un hombre extraño. Se sentó en una esquina sonriendo mientras exponía a Megumi. Esta mujer era en realidad alguien a quien el líder había ordenado vigilar constantemente y había escapado de su campamento, por eso la perseguían. Megumi le ordenó enojada que regresara y le dijera a Kanryu que encontraría la forma de escapar de ellos. Algunos querían enfrentarse a este extraño, pero él se encargó rápidamente de ellos. Después de hacer sus amenazas, el extraño disparó rápidamente a Megumi para llevarla de vuelta a la mansión de la organización. Kenshin se lanzó hacia adelante para proteger a todos. Sagara y él no dudaron en atacar a este bastardo. Megumi evaluó en secreto que estas personas no eran luchadores comunes. Luego les pidió directamente que la ayudaran a escapar de Kanryu. Sin decir una palabra, Sagara tomó de inmediato la mano de Megumi, queriendo que ella asumiera la responsabilidad por sus dos amigos heridos. Durante la lucha, Megumi dejó caer unos paquetes de papel. Al mirar más de cerca, eran drogas. En el dojo Kamiya Kashin, Kaoru y Myojin estaban practicando cuando oyeron regresar a todos. Kenshin presentó a Megumi a Kaoru. Sagara no quería revelar el asunto de las drogas, así que eligió decir cosas engañosas que sorprendieron a Kaoru. Ella inmediatamente los regañó a ambos por involucrarse en un tráfico humano tan despreciable. Megumi se acercó a Kenshin tratando de seducirlo, lo que molestó a Kaoru. Sagara solo pudo pedirles que dejaran de molestar a Kaoru, pero ella estaba tan enojada que los echó a los tres de su dojo. Megumi quería contratar a Kenshin como su guardaespaldas, pero tanto Sagara como Kenshin se enfocaron en investigar rápidamente la situación. Sagara odiaba profundamente el opio y quería llegar al fondo de esto. En ese momento, un amigo del antro de apuestas corrió hacia ellos diciendo que algo había pasado. En el puente, la gente del pueblo se aglomeraba para ver qué sucedía. La policía había sacado 2 cuerpos del río. Coincidentemente o no, eran los 2 que los habían atacado y fallado esa mañana. Kenshin observó por un momento y vio a la gente de Kanryu. El hombre alto también lo observó y le preguntó a su subordinado Bashimi sobre el paradero de Kenshin. Bashimi quería encargarse de ellos. Pero con todos alrededor, una confrontación directa no era conveniente. Kanryu ordenó a sus subordinados que capturaran a Kenshin y Megumi. El grupo de Kenshin también notó que la gente de Kanryu estaba allí. Según Megumi, el hombre alto era el líder de Oniwaban, un hombre extremadamente capaz llamado Shinomori Eyashi. Esta organización era mucho más aterradora que un simple comerciante como Kanryu. El grupo identificó rápidamente sus objetivos de combate. Ambos lados se miraron con odio ardiente. Esa noche, Kenshin dibujó un diagrama de la estructura organizativa de Kanryu. Le preguntó a Megumi sobre el asunto de las drogas, pero ella permaneció en silencio, ya que no era parte de su tarea. Megumi no confiaba realmente en ellos en ese momento. Su principal objetivo era salir de allí, ya que la probabilidad de que Kenshin derrotara a los Oniwaban era muy baja. Fuera, Kyoru escuchaba ansiosamente su conversación. Sagara la consoló diciéndole que no se preocupara demasiado. Ella sabía cómo era Kenshin. Solo quería hacer el bien y salvar a la gente. Luego Kenshin salió de la habitación. Después de darles a todos el diagrama, le recordó a Kaoru que tuviera cuidado con la situación que se avecinaba. También prometió proteger a Kaoru adecuadamente, no como con Kuragasa. Al escuchar esto, Kaoru se sonrojó y asintió en señal de acuerdo. Justo entonces, Myojin, que había estado escuchando, apareció y exigió unirse a ellos. Desde lejos, Megumi los observaba hablar entre ellos. Sin darse cuenta, recordó sus circunstancias pasadas, sobre su padre, madre y hermanos queridos.
Justo entonces, una gran explosión sonó en la parte frontal de la casa. La gente de Kanryu había llegado. Frente a ellos estaba una criatura que parecía mitad humana, mitad monstruo, extremadamente aterradora con su enorme cuerpo. Este se hacía llamar Hayatoko, un miembro de Oniwaban. Sagara quería encargarse de esto él mismo y hacer que revelaran información sobre el opio. Inmediatamente se lanzó hacia Hayatoko, ignorando el consejo de Kenshin, pero este monstruo no esquivó. En cambio, esperó a que Sagara se acercara antes de detonar la bomba en su boca. Al ver que Sagara no resultó herido, Hayatoko no se alarmó demasiado y quiso seguir luchando. Después de todo, si una bomba no funcionaba, unas cuantas más matarían a alguien. Desde lejos, Bashimi observaba la situación con arrogancia, creyendo que Hayatoko podría quemar a estas personas hasta convertirlas en cenizas. Después de observar un momento, Kenshin desenvainó su espada. Usó su sakabato para cortar las llamas con facilidad. Hayatoko no se rindió y siguió lanzando ataques de fuego. Pero Kenshin continuó usando su espada para defenderse. Al ver que nadie le prestaba atención, Megumi quiso aprovechar la oportunidad para escapar. Kyoru corrió a detenerla, recordándole que Kenshin luchaba por protegerla. Así que no debía actuar como la villana traicionera aquí. Megumi dijo directamente que Kenshin y los demás no podían vencer a los agentes Oniwaban de nivel medio. La situación actual solo era para ganar tiempo. Kaoru creía firmemente que Kenshin ganaría porque no era un espadachín común. De hecho, Hayatoko aún no había tocado ni un solo cabello de Kenshin. En su furia, Hayatoko no dudó en sacar el bidón de aceite de su espalda. Kenshin quería seguir luchando, pero Sagara lo detuvo, diciendo que era una pelea entre ellos dos. Kenshin asintió y retrocedió. La provocación de Sagara enfureció a Hayatoko, quien escupió una llamarada. Sagara no se quemó con el fuego. En cambio, le dio un fuerte puñetazo a Hayatoko en la boca y sacó un tipo de bolsa del interior de la boca del monstruo. Esto era lo que le permitía al bastardo respirar fuego. Hayatoko estaba expuesto, pero no mostró miedo. Creía que Sagara estaba herido y no podía lanzar otro golpe. Esta vez el enemigo usó un ataque normal. Como Sagara no podía usar sus manos, simplemente levantó la pierna para derribar a este bastardo de Oniwaban. Megumi estaba asombrada por el desempeño de estos dos hombres. Kaoru dijo que tampoco sabía mucho de ellos, pero eran sus dos compañeros más confiables. Megumi observó en silencio cómo todos hablaban entre sí. Cuando terminó, todos estaban alrededor de Hayatoko, sin saber qué hacer con él. Mishimi observaba desde lejos, furioso por el plan fallido. Él culpó a Megumi y quiso aprovechar la oportunidad para eliminarla rápidamente. Kenshin sintió de inmediato la intención de matar y trató de correr hacia ella, pero el ataque fue demasiado rápido para que llegara a tiempo. En un momento crítico, Myojin, al estar más cerca, corrió rápidamente y usó su mano para bloquear el proyectil para Megumi. Aunque el chico no entendía lo que pasaba, la misión de Kenshin era proteger a esta mujer, así que quiso contribuir. Justo cuando terminó de hablar, Myojin colapsó de dolor. El proyectil estaba envenenado. Justo cuando Bishimi estaba a punto de atacar de nuevo, Kenshin corrió a enfrentarlo, pero esta vez apareció otra persona y alejó a Bishimi a tiempo. La situación era crítica. La tercera persona propuso proactivamente un alto al fuego. Kenshin exigió que entregara el antídoto, pero no tuvo éxito. Esta persona rápidamente aprovechó la oportunidad para empujar a Kenshin hacia atrás y escapar llevándose al otro. La situación era desesperada. Kenshin decidió no perseguirlos y quedarse a atender primero a Myojin. Kyoru estaba a punto de succionar el veneno de la herida cuando Megumi corrió a detenerla. Succionar el veneno aceleraría la infección y empeoraría las cosas. Ella lo examinó y reconoció rápidamente que Myojin había sido envenenado con dachra. Megumi ordenó a todos actuar rápido y llamar a un doctor para salvar al chico. Tras el tratamiento, el doctor anunció que Myojin se había estabilizado temporalmente y solo necesitaba 3 o 4 días más de descanso. Antes de los agradecimientos de Sagara y Kaoru, el doctor dijo que no era él quien había salvado a Myojin. Todo fue gracias a la receta que Megumi había escrito.
Contenía conocimientos médicos occidentales. Por sus palabras, el doctor se sorprendió al reconocer a Megumi. Ella era la asistente de un médico que había muerto hace 3 años y que él conocía. En ese momento, Megumi se preparaba para irse cuando Kenshin la detuvo. Simplemente le agradeció por salvar a Myojin. Megumi dijo que se iría mañana para mantenerlos a salvo de la gente de Kanryu. De sus palabras, Kenshin supo que Megumi era de Izu. Le preguntó suavemente si podía decir la verdad. Dentro de la habitación, el doctor también habló de la familia Takani, una familia prestigiosa en el mundo médico. Tanto mujeres como niños eran hábiles en medicina, y eran una familia muy amable. La familia había dejado Japón para estudiar medicina occidental en Holanda. Ellos fueron perdonados especialmente, pero cuando regresaron a Izu, estalló la guerra allí. La familia Takani se unió a la guerra, pero dejó a Megumi atrás. Después de la guerra, ella quedó sola. 5 años después, Megumi llegó a Tokio y se convirtió en asistente de un médico. Después de que ese médico desapareció, ella también se esfumó. El doctor quería hablar con Megumi. Solo entonces Sagara y Kaoru recordaron y temieron que ella ya hubiera huido. Afuera, Megumi relató la historia de hace 5 años. El médico al que asistía se había asociado en secreto con Kanryu para producir drogas. Lo que Megumi tenía se llamaba telaraña, el doble de adictiva y 4 veces más rentable. Kanryu quería vender grandes cantidades en el mercado y necesitaba la fórmula de esta droga. El médico había sido asesinado debido a conflictos internos. Megumi se convirtió en la única que sabía cómo hacerla, así que Kanryu la mantuvo. Megumi se fue porque no quería seguir haciendo el mal, quería salvar a la gente y encontrar a su madre y hermano perdidos. Kenshin entendió todo. Le dijo que había hecho bien y que debería quedarse aquí un tiempo. Kaoru y todos también salieron de la oscura calle. Kaoru ya no mostró hostilidad hacia Megumi. Solo le dijo a Megumi que no tocara a Kenshin. ¿Entendido? En otro lugar, Eyashi había recibido noticias. El enmascarado llamado Hanyu informó que Kenshin no era un hombre común. De hecho, él mismo estaba gravemente herido y no podría pelear en los próximos 2 o 3 días. Eyashi ordenó a Yash, otro subordinado, que investigara el pasado de Kenshin para la organización. En verdad, ya tenía sus propias sospechas. Al día siguiente, Sagara caminaba en silencio por la calle, mirando el montón de opio en su mano. A lo lejos, una anciana que vendía dulces era alegremente conversada por niños. Esta imagen le recordó a su desafortunado amigo Yuta, y lo hizo aún más enojado. En el dojo, Megumi mostró sus habilidades haciendo ohagi y a todos les encantaron. Kenshin incluso dijo que el talento culinario de Megumi parecía mejor que el de Kaoru, lo que la enfureció. Sagara regresó en ese momento, trayendo una nueva muestra de opio que estaba causando revuelo en todo el pueblo. Era lo más buscado en el mercado. Sagara se mostró muy hostil con Megumi, alguien que había fabricado opio y dañado a la gente. Hizo algunos comentarios sarcásticos y luego se fue rápidamente del dojo a descansar. Kenshin solo consoló a Megumi para que no estuviera triste. Después de todo, la habían obligado. Además, había pasado más de una semana y la gente de Kanryu aún no había hecho ningún movimiento. Sagara estaba muy frustrado, por eso había hablado groseramente. Aún así, Megumi se tomó muy a pecho el título de fabricante de opio, una etiqueta profundamente insultante. Por la tarde, Megumi lavaba platos cuando vio entrar a un vendedor de libros. Mientras Megumi estaba desprevenida, él se transformó de nuevo en Hanilla y la amenazó con que, si hacía algún movimiento imprudente, vertería mercurio en el pozo y mataría a todos. Megumi no tuvo más remedio que seguirlo para encontrarse con Kanryu. En el bosque, Kanryu sonrió y una vez más propuso que Megumi regresara a fabricar drogas para ellos. También la amenazó con que, si no obedecía, incendiarían el dojo Kamiya Kashin. Las fuerzas de Kanryu estaban terriblemente extendidas por el país. Lidiar con un dojo con pocas personas era tan fácil como voltear la mano. Kanryu le recordó que ya había hecho opio. ¿Con qué cara vería a su familia o se diría miembro de los Takani? Mejor seguir por este camino del mal. Kanryu advirtió que prenderían fuego a medianoche.
Debía pensar bien su elección. Luego se fue rápidamente. Heihachi también estaba allí. Se preguntó si este plan tendría éxito. Kanryu sonrió de forma inescrutable. Después de todo, tenían a Hamuta Batusai. La provocación violenta no funcionaría. Mejor dejar que se fuera sola. Así, Kenshin no actuaría. Megumi se sentó en el suelo desesperada, con lágrimas cayendo en la tierra fría. Esa noche, todos recibieron la carta que Megumi había dejado. La carta decía que se disculpaba por irse en silencio. Como la gente de Kanryu ya no atacaría, había decidido regresar a Aizu. También agradecía a todos por haberla cuidado esta semana. Kenshin se culpó por no proteger bien a Megumi. Concluyó que la gente de Kanryu la había amenazado, por eso se fue. Kenshin quería que todos fueran a rescatarla. Pero Sagara dijo que no quería rescatar a una fabricante de opio. Kenshin le recordó que su comportamiento no era propio de él. Sagara guardó silencio un momento antes de confesar. Su amigo, su camarada, era un vendedor de dulces, compañero de apuestas, sin talento, pero de buen corazón. Murió por las drogas de Megumi, por eso no quería ayudarla. Kenshin solo dijo que Megumi también era una persona muy solitaria. Ella también quería encontrar compañeros a quienes llamar familia, para que no la abandonaran. Myojin quería acompañarlos. El chico se liberó del agarre de Koyoru y corrió tras Kenshin. Después de un momento de silencio, Sagara recordó a Kayoru que preparara agua para 5 personas, y luego se fue con Myojin y Kenshin al lugar de Kanryu. Esa noche, llegaron a las puertas del recinto de Kanryu. Tras una cuidadosa discusión, los tres se lanzaron rápidamente a derribar a un enemigo tras otro. En la habitación de Kanryu, sonrió al recibir a Megumi. Luego, sin más palabras, le ordenó que continuara produciendo drogas de telaraña para comerciar con forasteros. Megumi acercó lentamente a Kanryu y de inmediato sacó una cuchilla y le atacó. Quería terminar con todo aquí. Justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, Heiyoshi apareció a tiempo y le quitó el cuchillo de la mano. Kanryu inmediatamente derribó a Megumi y le golpeó repetidamente para desahogar su ira. Heiyoshi recordó a Kanryu que el grupo de Kenshin había llegado. Los tres irrumpieron como una tempestad. Contra sus espadas, derrotaron fácilmente a esos soldados. Contra sus armas, también los eliminaron rápidamente. Kanryu observaba desde arriba y no podía creer la motivación de Kenshin. Megumi no tenía nada que ver con ellos. Heihachi no estaba sorprendido en absoluto. Este era el instinto de un asesino. Incluso quería que Kenshin rezara por su Aniwaban. Bajo presión, Kanryu sonrió de manera aduladora y ofreció de inmediato una gran suma de dinero para sobornarlos. Pero esta táctica no tuvo efecto en Himura Batusai, alguien que no actuaba por ganancias materiales. Sin opciones, Kanryu accedió a liberar al rehén, pero exigió que esperaran 1 hora más. Al ver a Kenshin y los demás marcharse, Kanryu sonrió secretamente satisfecho. Planeaba usar esta hora para obligar a Megumi a revelar la fórmula de la droga, y si era posible, convencerla de quedarse. Pero Kenshin en realidad no se había ido. Simplemente cortó una gran linterna hacia la mansión como advertencia. Kanryu ordenó a Heihachi que tuviera cuidado con la guardia de Oniwaban. En ese momento, Heihachi agarró al comerciante del cuello y le recordó que Oniwaban no pertenecía a Kanryu. Ellos estaban bajo su mando solamente. Heihachi quería encarcelar a Megumi en la sala de observación para detenerlos. Declaró que tomaría sus propias decisiones aquí. Después de ser golpeada, Megumi finalmente despertó y se dio cuenta de que estaba inconsciente en un lugar extraño. Al enterarse de que Kenshin y los demás habían venido a rescatarla, en cambio se sintió enojada y extremadamente preocupada por ellos. Heihachi le lanzó en silencio una cuchilla corta, declarando que después de eliminar al grupo de Kenshin, ella sería la siguiente. Podía elegir morir con vergüenza o de manera sangrienta. Heiyoshi le recordó que Aniwaban no operaba por ganancias materiales, solo querían pelear. Con eso, se fue rápidamente. Mientras tanto, Kenshin acababa de entrar en la mansión cuando se encontró con su primer enemigo, Haniya. Al ver que éste no tenía intención de retroceder, el grupo no tuvo más opción que recurrir a la violencia. Sagara notó que Hanya tenía 2 placas de hierro acolchadas en las manos,
por eso tenía la ventaja sobre Kenshin en la pelea de hace unos días. Sin muchas palabras, Kenshin no se preocupó por ventajas o desventajas y tomó su posición listo para atacar. En el primer intercambio, Hannya atacó de frente con sus manos, mientras Kenshin se enfocó rápidamente en la defensa en lugar de la ofensiva. Esto hizo que Myojin, observando desde lejos, se indignara, pensando que tal pelea era cobarde. Pero en verdad, Hannya había lanzado una técnica sobre Kenshin la semana pasada sin que nadie lo supiera, creando la situación actual. Ayashi estaba muy confiado en Hannya y sus técnicas. Simplemente observaba en silencio desde el salón de baile. En la mirada confundida de Sagara, Myojin reconoció esta como una de las 5 posturas de los 5 elementos, un ataque que extendía una espada para golpear y derribar al oponente. Hannya creía que esta postura solo podía defender y era difícil de atacar. Pero justo cuando Hannya cargó con arrogancia, Kenshin esquivó como un rayo y le dio un poderoso golpe en la cara. Hannya fue tomado por sorpresa y no podía creerlo. Kenshin expuso la verdadera naturaleza de la técnica de Hannya. Provenía de los tatuajes de rayas horizontales en sus brazos que creaban ilusiones que distorsionaban la visión del oponente y hacían que perdieran su juicio preciso, causando que sus ataques fallaran. Por esto, Kenshin usó esa postura de espada para medir la desviación real y elegir el punto de ataque más preciso. Hannya no tenía miedo. Simplemente explicó que usar la máscara era solo para ocultar su verdadero rostro, nada más profundo. Justo entonces, bajo la presión de Kenshin, la máscara se rompió en dos, revelando un rostro que no era diferente al de un monstruo. La piel de su cara había desaparecido, sus labios se habían esfumado y sus ojos eran desiguales en tamaño. Resultó que había destruido su propio rostro para poder disfrazarse de cualquiera, cumpliendo excelentemente su deber como espía. Por todo esto, no dudó en sacrificarse por la organización. Al ver a Hannya cargar hacia adelante, Sagara también estaba muy preocupado. Pelear contra alguien que no valoraba su vida era como pelear contra un algodón. Kenshin esquivó mientras le preguntaba a Hannya sobre el pasado de Megumi. Hannya mostró inmediatamente un conocimiento profundo mientras ambos chocaban como relámpagos. El ataque de Hannya hirió a Kenshin, pero él finalmente colapsó. Kenshin creía que el pasado de Megumi era tan trágico como el de Hannya, entonces, ¿por qué no le mostraba compasión? En la sala de observación, Kanryu aún quería hablar con Megumi sobre escapar juntos. Dijo que podrían crear una nueva droga para salvar a todos de la adicción, y se convertirían en buenas personas que salvarían al mundo. Pero tras escuchar todo, Megumi rechazó de inmediato esta propuesta. Después de maldecir por mucho tiempo, se fue furioso. Abajo, tras reorganizar su formación, los 3 del grupo de Kenshin continuaron hacia la siguiente habitación. Les saludaba una bola de hierro que pesaba toneladas, lanzándose hacia ellos como un rayo. Afortunadamente, Sagara, Kenshin y Myojin pudieron esquivar. Esta arma pertenecía a alguien llamado Shikayu, el guardaespaldas principal de la capital y también miembro de Oniwaban. Frente a este ataque físico, Sagara dio un paso adelante para bloquear por los otros 2. Les dijo que se apresuraran a avanzar para ahorrar tiempo. Él se encargaría de este bastardo aquí. Kenshin aceptó por el bien mayor y llevó a Myojin a la siguiente habitación. Shikijou había obtenido información sobre Sagara de Honja. Estaba seguro de que la falta de la gigantesca espada Zanbutu haría a Sagara mucho más débil, permitiéndole derribarlo en un instante. Mientras tanto, Kenshin y Myojin avanzaban rápidamente a la siguiente habitación. Myojin estaba preocupado por Sagara, pero Kenshin confiaba completamente en ese joven. En la sala 2, Sagara no estaba ganando ninguna ventaja contra este luchador físico, pero su apodo de fuerte como un buey no era en vano. Pero su oponente no mostró piedad y siguió atacando. Justo cuando parecía que Sagara había caído, Shikajou comenzó a contar su pasado. Fue un agente de Satsuma, la facción Ishinshishi, pero fue derrotado por Heihachi cuando éste solo tenía 13 años. Durante una misión de espionaje ordenada por la organización, atraído por la tentadora oferta de Heihachi de una droga que haría al bebedor más fuerte rápidamente,
Shikiyu aceptó y ganó su fuerza actual. Estaba muy satisfecho con la fuerza de Sagara y sonrió, invitándolo a unirse a Oniwaban. Dijo que Heihachi era mucho más fuerte que Kenshin y que la gente debería seguir a los verdaderamente fuertes. Después de escuchar todo, Sagara se rió burlonamente, diciendo que aunque Heihachi fuera fuerte, eso era todo lo que tenía. Kenshin no era como ellos. No solo tenía más fuerza, sino que también era 1000 veces mejor persona que Heihachi. Estas palabras enfurecieron a Shikayu, quien atacó furiosamente. Esta vez, Sagara atrapó ambas manos de Shikayu. Siguió provocando, diciendo que no importaba cuán fuerte fuera Oniwaban, si usaban su fuerza como herramientas para el bastardo Kanryu, ¿cómo podrían compararse con Himura Batusai y su grupo? Shikayu se enfureció aún más y atacó a Sagara con la cabeza, haciendo que la sangre brotara aterradoramente de su cabeza. Pero esta vez, con la fuerza de su brazo y determinación, Sagara pudo romper fácilmente todos los dedos de ese bastardo, mientras Shikayu estaba atónito y sorprendido. Con un último golpe recto en la cara, Sagara lo derribó. Aunque victorioso, Sagara tenía poca fuerza restante. Se colapsó rápidamente, inconsciente. Mientras tanto, en el salón, Kenshin y Myojin se encontraron cara a cara con Heihachi. Kenshin siguió su principio habitual, usando palabras para pedir que liberaran a Megumi y detuvieran esta pelea sin sentido. Pero Heihachi no era un cobarde como Kanryu. Sin muchas palabras, simplemente le dijo a Kenshin que desenvainara su espada y encontrara la respuesta. Myojin, siendo un niño, fue apartado de la batalla. Aunque muy enojado, no tuvo otra opción. Después de todo, no estaban equivocados. El niño se mantuvo a distancia y dijo con confianza que Heihachi, con esa espada corta, no podía derrotar a Kenshin. Kenshin podía manejar fácilmente a alguien con una espada corta, pero la reconoció como un kodachi, una hoja más corta que una katana, pero más larga que una espada corta. Ser más corto significaba menor capacidad de ataque, pero su ligereza ayudaría mucho en la defensa. Sin muchas palabras, Heihachi cargó inmediatamente para atacar. Usó no solo su espada, sino también ataques físicos. Kenshin se dio cuenta rápidamente de que este era como Hannya, también un artista marcial. Enfrentando ataques continuos, Kenshin defendió primero y luego cargó hacia adelante. Se dio cuenta rápidamente de que este usaba el kodachi para crear una sólida pared defensiva para sí mismo. Mientras luchaba de manera similar a Hannya usando ataques físicos, Heihachi se presentó como el maestro de Hannya. El nivel entre maestro y alumno era naturalmente diferente. De hecho, Kenshin no podía derrotarlo fácilmente como a Hannya. Heihachi quería matar al espadachín más fuerte, Himuro Badusai, aquí mismo para apoderarse de esa posición. Kenshin se levantó lentamente. Se dio cuenta de que éste no luchaba por Kanryu, sino por el shogunato Tokugawa, que había sido derrocado por la restauración Meiji. Heihachi no lo negó. Recordó las acciones de alguien llamado Yoshinobu durante la batalla de Tobafushimi. Yoshinobu fue el último shogun del clan Tokugawa, quien llevó a sus subordinados a huir del castillo de Osaka cuando el emperador se debilitó, abandonando a decenas de miles de soldados en el campo de batalla para buscar una paz cobarde. Esa persona se había fortificado en el templo Kein en Yaino y había hecho rendir el castillo de Ito sin derramar una gota de sangre. El shogunato había terminado mientras Aniwaban aún no había actuado. Heihachi expresó su decepción por no haber luchado entonces, diciendo que si hubieran estado allí, la victoria habría pertenecido al lado del shogunato. Quería poner fin a la restauración Meiji aquí, y matar a Kenshin demostraría que el vencedor en la batalla entre los Isshin Shishi y las fuerzas del antiguo shogunato era Oniwaban. Su objetivo era quemarlo todo y construir un Japón completamente diferente. Kenshin mencionó esa guerra. Creía que los que luchaban lo hacían por el futuro del país, por un mejor mañana, pero Heihachi y este Oniwaban eran diferentes. Solo eran un grupo sediento de sangre y ansioso por la guerra. Por eso Kenshin no podía dejarlos ir. Heihachi declaró fríamente con certeza que ganaría, que terminaran esto rápido. Mientras ambos luchaban, Kanryu estaba en su habitación furioso por perder el control.
Quería encontrar una forma de eliminar a Batusai y Heihachi aquí, asegurando la victoria para él. Justo entonces, un subordinado entró mencionando algún tipo de máquina, lo que le dio una idea a Kanryu y lo hizo sonreír con arrogancia. Mientras tanto, Kenshin parecía estar perdiendo terreno. Myojin, observando desde lejos, se sorprendió por la frialdad de este. Aunque golpeado, Kenshin se levantó de nuevo, declarando que había encontrado una forma de destruir el Kodachi. Sin muchas palabras, Heihachi cargó nuevamente para atacar. Esta vez Kenshin usó su mano desnuda para agarrar su propia espada con fuerza y lanzó al enemigo. La verdadera fuerza de Heihachi provenía de su control perfecto del alcance del oponente. Myojin también recordó las enseñanzas de Kyoru sobre la importancia de encontrar el alcance del oponente. Así, sostener un katana sería ventajoso, pero contra alguien con un alcance mayor como el que tenía frente a él, habría puntos ciegos. Por lo tanto, Heihachi había usado el Kodachi para cubrir ese punto ciego. Heihachi también expuso con calma la contramedida de Kenshin. Había agarrado la parte menos afilada justo en el pomo de la espada para evitar cortes profundos, además de crear un nuevo punto ciego para su oponente. Heihachi elogió a Kenshin como un asesino refinado, pero rápidamente desató su técnica más fuerte. Kenshin quedó atónito con la danza de espada de Heihachi, sus movimientos de flujo de agua combinados con artes marciales y Kodachi. Este era el verdadero estilo de lucha de Shinomori Heihachi. Kenshin estaba en problemas. Fue cortado 3 veces en el pecho por Heihachi y colapsó. Justo cuando parecía que Kenshin había muerto y Myojin estaba a punto de recoger una espada para vengarlo, Kenshin se levantó con calma para seguir luchando con 3 heridas profundas en su cuerpo. Resultó que Kenshin había usado su vaina para reducir la potencia de la técnica a la mitad. Heihachi realizó nuevamente su danza de espada para matar a Kenshin, pero en ese momento, Kenshin sacó suavemente su espada para bloquear el ataque de Heihachi. Los siguientes golpes fueron básicamente contrarrestados por él. En el intercambio final, Kenshin no dudó en soltar su espada y usar su propia mano para bloquear el ataque. Kenshin dijo que no le importaba el título de más fuerte ni nada por el estilo. El único objetivo de todos era salvar a Megumi. Heihachi fue lanzado por los aires, incapaz de creer que había perdido. En su furia, Heihachi lanzó un poderoso puñetazo a Kenshin, luego cayó inconsciente, porque durante su pelea anterior, Kenshin había golpeado continuamente varios puntos vitales, pero en un instante, Heihachi pudo levantarse normalmente de nuevo. No entendía por qué Kenshin no lo había matado. Kenshin dijo que solo era un vagabundo sin intención de matar. Luego le preguntó a Heihachi por qué, como líder de Oniwaban, podría haber llegado a ser un oficial del gobierno. ¿Por qué se negó y continuó trabajando aquí? Heihachi bajó la cabeza. Lo que tenía eran solo cosas que tenía derecho a disfrutar. Mientras que los anormales como Hayatoko, Bishimi, Honya y otros en Oniwaban nunca podrían tener tales cosas, ¿cómo podría abandonarlos? Heihachi no quería convertirse en una persona tan terrible. Justo cuando la atmósfera se calmaba, Kanryu abrió la puerta con arrogancia. Trajo un enorme cañón, el arma más poderosa de América en ese momento. Al escuchar las explosiones abajo, Megumi estaba muy preocupada. Sagara también se despertó queriendo subir para ver la situación. Hanyu también se había despertado. No quería atacar por la espalda, solo encontrar a Heihachi. En la enfermería, Hayatoko y Bashimi escucharon y simplemente esperaron en silencio. Kanryu disparaba sin parar. Heihachi y Kenshin esquivaron las balas rápidamente. Tras su ataque, Kanryu declaró con arrogancia que quería ser el mejor traficante de armas del mundo. Comenzando por vender drogas para reunir capital, el dinero sería poder, haciendo que los que se creían fuertes no fueran más que mosquitos. Todos los de abajo llegaron justo a tiempo. Shikayou cargó hacia adelante, mientras Kenshin llevaba a Myojin para escapar. En esta situación que cambiaba rápidamente, Kanryu apuntó su arma a Heihachi, inmóvil, para eliminarlo. Sin embargo, en ese momento, Shikayou se lanzó hacia adelante para proteger a Heihachi de las balas, con la sangre fluyendo como un río.